Educación de la provincia de Córdoba. Dice un montón respecto de evaluación. Por supuesto que a una escala del sistema educativo de la jurisdicción, no necesariamente de la escuela, pero podemos escalarlo a cuestiones institucionales. Nos dice en su artículo 20 que la provincia va a contar con un sistema de información. Al enfatizar la palabra información, nos está diciendo que es necesario recabar datos, contar con evidencias, con sucesos de las escuelas para tomar decisiones. Este es el punto de partida de una definición que en uno de los documentos que van a formar parte de la bibliografía incluimos. A mí la mejor definición de evaluación que conozco, que me resulta más eficaz, es la definición de Staffelbeam. Staffelbeam dice que la evaluación tiene que ver con recoger información para tomar decisiones y que nos lleven a prácticas mejores, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una subsecretaría de calidad, la palabra calidad, en mi caso, la refiero siempre a poder enseñar mejor y que los estudiantes aprendan mejor. Esa es mi idea de calidad. Entonces, Staffelbeam y Bean, él habla de información, de recoger información, pero para tomar decisiones. Les habrá pasado un montón de veces de directivos que dicen, sí, acá tenemos los diagnósticos, acá tenemos el panorámico situacional, acá tenemos datos sobre, acá tenemos. La cuestión es que Staffelbeam dice, y lo empieza a decir la ley, el sistema de información es un primer punto para tomar decisiones respecto de la enseñanza. Si esa información con la que cuento es un bodoque, un carpetazo lleno de datos que no me sirven para cambiar ni un poquito, ese sistema de información deja de ser eficaz dentro de un sistema de evaluación. Nos dice algo más la ley en su artículo 20. Nos dice que esa información debe sistematizarse de acuerdo a determinados criterios. La palabra criterios va a ser una palabra que va a atravesar toda la jornada de hoy. No como una nueva moda, wow, ahora hablamos de criterios, sino como esos organizadores de la información, el para qué me sirve esto, que nos van a permitir dar sentido a todos los datos que fuimos recopilando. Ya la ley, en su artículo 20, habla de criterios y mecanismos para procesar esa información. Bien, entonces, tenemos información y la sistematizamos. Cuando lo escalemos a la escuela, va a pasar lo mismo. Cuando lo escalemos al aula, va a pasar lo mismo, ¿sí? Si esa información, si ese diagnóstico, los estudiantes de primer año de matemática no conocen el sistema de numeración completo, ese dato, si no me sirve para modificar mi enseñanza y tengo que hacer algo con esa información, entonces, cada vez que estemos hablando de evaluar para la calidad, es para que cada uno de nosotros asuma su mejor enseñanza, qué hay que hacer respecto de esos datos. Tenemos que evaluar procesos, el durante y también resultados. La ley nos habla entonces de evaluación de procesos y de resultados, que también es un principio en didáctica y en evaluación de los aprendizajes. A mí la idea de principios, acordar principios en una institución respecto de evaluación me parece bien importante. Un principio es mi convicción. Cómo yo me posiciono respecto de un determinado quehacer, en este caso la evaluación. Mis certezas, mis compromisos. Se llaman principios justamente porque son el comienzo. A partir de ahí yo evalúo de determinada manera, leo determinada bibliografía, pero el principio, mis pautas, Paulo Freire lo llama mis ideas fuerza, que también es repotente, ¿no es cierto? Son epistemológicamente
enunciados cortitos que tienen una fuerte contundencia. La ley nos está proveyendo un principio potente. Evalúo resultados con Aprender, con PISA para los chicos de 15 años, para las evaluaciones de la provincia, las pruebas de integración de los trimestres, pero también evalúo procesos todo el tiempo. Estoy evaluando sus gestos, los estoy mirando y por ahora no doy respuestas, pero también sus respuestas. Este es un súper principio. Me preocupa cuando se ve como algo que no tiene nada que ver con la tarea y una obligación, ¿no es cierto? A mí, que soy freiriana, la parte de tener enunciados convocantes me parece muy importante. Después negociamos, pero si podemos generar principios acordados en la institución, estamos en un muy buen camino. Obvio que vamos a escuchar al profe que dice: yo enseño y cumplo con mi tarea, que los chicos estudien, que los chicos aprendan, es tarea de ellos. Ese, una lástima, es el principio de ese profe. Yo tomé, porque me parece súper elocuente, la definición de la Real Academia Española del principio. Dice: cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar la ciencia, las artes, la cuestión de la evaluación. Como que esos principios son para mí verdades. Si no los agrieto, si el tutor no le ayuda al director y él al docente a agrietar esos principios, a no ver al chico como un enemigo, como que mi tarea es una, la de pibe es otra, nada puede construirse. La evaluación debe, nos dice la ley, retroalimentar. Esa es una palabra encantadora, encantadora. La bibliografía francesa, si ustedes leen a Pernoud, por ejemplo, los franceses hablan de regulación, es un sinónimo. La bibliografía norteamericana habla de feedback. Lo escuchamos en la conferencia del subsecretario de Educación que nos habla de feedback. A mí la palabra retroalimentación me parece encantadora. Retro quiere decir echar una mirada hacia atrás. Los chicos ya hicieron una tarea o ya me dieron una respuesta. En vez de dejarla pasar para adelante, siempre, yo me detengo, hago una mirada retro y alimento la participación de ese chico, la nutro. Es una palabra encantadora. Está diciendo que lo que yo aporte a las intervenciones de los estudiantes, sean tareas, sean pruebas, sean coloquios, lo que yo aporte va a enriquecerlo, va a nutrirlo, lo cual también es un principio muy potente. Personalmente la prefiero a feedback y a regulación, pero son usadas como sinónimos, no hay así como una prioridad. La ley elige retroalimentación y a mí me da una idea, disculpen, a mí me da una idea recursiva del aprendizaje. En lugar de ser una linealidad, me dice, hay determinados momentos en que me detengo, retroalimento y vuelvo. ¿Se entiende? ¿Sí? No es mío, el esquemita, es un esquemita de Stephen Chemmis, que habla de los procesos recursivos, helicoidales también. Por ahí el espiral de Ausubel, todos nosotros lo conocemos. La enseñanza lineal, un tema, otro tema, otro tema, otro tema, nunca se recupera, nunca se integra lo conocido. Es un problema importante suponer que hay una sumatoria de contenidos y que no hay nunca vueltas atrás. El esquemita tan bello, no el mío, el de Chemmis, nos está diciendo que hay detenciones, miradas hacia atrás, retro, y nutrir ese desempeño. Ahí le crece una pancita a la linealidad habitual en las secuencias de enseñanza, que siempre genera un mayor enriquecimiento. Permite mejorar la calidad. Para mí la calidad es una buena enseñanza y que aprendan todos los chicos.
que aprendan todos los chicos. No sé si todos van a llegar al mismo punto final, esperemos que sí. Si las trayectorias al final van a ser iguales para todos, suponemos que no, pero la cuestión de la calidad siempre es una cuestión ética, de bien y del mal, por eso es una cuestión ética. ¿Qué es enseñar bien y qué es enseñar mal? ¿Qué es que los chicos aprendan bien y qué es que los chicos aprendan mal? La ley no define qué es la calidad, pero ustedes forman parte de una subsecretaría de la calidad y de la equidad, que da muchas pistas acerca de qué es enseñar bien y qué es aprender bien. La ley nos está diciendo que la evaluación nos sirve para mejorar la enseñanza y para mejorar el aprendizaje. Y en ese sentido usa el término calidad. Podría estar usándolo con referencia a parámetros, estándares internacionales, pero el sentido es el de buena enseñanza y buen aprendizaje. En los artículos 93 y 94 de la ley aparece la palabra monitoreo como evaluación constante. La palabra monitoreo viene de, inicialmente se usa en el campo de las ciencias de la salud. Un monitoreo implica contar con información continua de un paciente a través de su conexión a pantallas que me van mostrando qué tal está sucediendo con sus órganos, o con su sangre, o con su oxígeno. Extrapolado al campo didáctico, el monitoreo nos habla de contar con información constante de los estudiantes. Monitoreo, profe, lo está describiendo muy bien, tener ideas siempre de las cosas que están pasando, ¿sí? ¿Para qué? Para redireccionar la enseñanza. Y vuelve en el artículo 94 la ley a hablar de criterios de evaluación. En el caso de la jurisdicción, pero también en el caso del aula. ¿Qué te voy a pedir en esta prueba? ¿Con qué precisión lo tenés que plantear? ¿Con qué voy a considerar la ortografía? ¿Voy a considerar la prolijidad? Si estás haciendo un portafolio, ¿a mí me va a importar lo que copies y pegues de internet? ¿A mí me va a importar el colorido que le pongas a tu carpeta? Esos son criterios. Frente a un hecho, una prueba o una lista de cotejo, ¿qué es lo que yo voy a evaluar con tu desempeño? Criterios siempre son criterios de desempeño de los estudiantes, ¿va? O para un director de la escuela, criterios de desempeño de los docentes. La segunda fuente jurisdiccional es el diseño curricular, ¿sí? El diseño curricular dice un montón respecto de la evaluación. Yo elegí algunas ideas claves que me parece que son particularmente generativas. En la página 20 del diseño curricular dice de escuela secundaria, en el marco, tanto para orientado como para el básico. A partir de la página 20 nos habla de la evaluación como problematización, ¿sí? Es decir, está descartando que la evaluación sea la simple implementación de una prueba, una cuestión técnica si se quiere. Si es una prueba objetiva, mi hijo de 17 años podría corregirla si tiene los criterios. Yo le pago unos mangos y él me corrige la prueba objetiva, pone los numeritos. Eso no es evaluación para el diseño curricular. Conozco muy poco de los estudiantes si lo hiciera de esa manera. El diseño curricular dice que cada instancia de evaluación, sea lo que Scriven llama... Scriven nos dice que existe una evaluación durante el proceso de enseñanza. Él la llama formativa, que te sirve para redireccionar qué está pasando en el aula, y dentro de ese proceso, no por fuera, dentro de ese proceso formativo existe una evaluación que se llama sumativa. La traducción de Scriven de sus textos usa la palabra sumativa. A mí me parece humildemente que la mejor traducción hubiera sido resumen o sumaria en lugar de sumativa. Una evaluación de resumen, ligada esta sí con la calificación. La evaluación que generó nuestra compañera a lo largo, con el gestito de la mano, a lo largo del proceso de enseñanza,
una pregunta que surge, un profe, no entiendo, entonces esto tiene que ver, que dice un chico, ahí estoy evaluando si todo está marchando bien o tengo que reorganizarme. Es evaluación formativa, porque conforme a la enseñanza y conforme al aprendizaje, se completa con una evaluación que se llama sumativa, según la traducción de Scriven, que es un resumen ligado, ahí sí, con poner una nota, una prueba, una tarea. Las tareas son episodios cotidianos en el aula, las pruebas son cortes, bastante cargados de expectativas, ¿no? Examen. Entonces, el diseño curricular nos dice, la evaluación siempre debe ser entendida como un problema al cual nos enfrentamos los docentes. La evaluación no puede ser entendida como una cuestión técnica, como una racionalidad, como una cuestión algorítmica, bueno, preparo una prueba, pongo una nota, sino como un problema para mejorar mi enseñanza. ¿Va? Segundo rasgo del diseño curricular que a mí me parece interesante. La evaluación siempre es una confrontación. La palabra confrontación es linda. Otra vez una palabra linda. Es poner frente a frente, ¿sí? Las evidencias y los marcos de referencia. Para hacerlo más fácil, las evidencias y las referencias. ¿Se entiende? Veamos. ¿Qué son las evidencias? Es algo que da cuenta de, bien, por ejemplo, un aprendizaje. Seguro. Algo que a través del cual el alumno da cuenta, el estudiante da cuenta, ¿no es cierto? Perfecto. Las evidencias son lo que muestran los alumnos. No podemos indagar sus procesos cognitivos, entonces tenemos que basarnos en evidencias. El diseño curricular dice, provee principios súper potentes. Confrontar lo que muestran los estudiantes. En el diseño curricular se habla de capacidades, en otros marcos conceptuales se hablan de competencias o de desempeños. Las evidencias son lo mostrable y los marcos de referencia, que ¿qué serían? Los criterios. Sí, por ejemplo, lo que dicen los diseños curriculares es un marco de referencia. Vamos a dedicar la palabra criterios a desempeños esperables en una tarea específica. Mientras los principios son grandes acuerdos institucionales, vuelvo atrás. Los principios se pueden transformar en acuerdos institucionales, porque el principio de ese profesor, yo enseño, si los chicos no aprenden es problema de ellos, ojalá que no se convierta en un acuerdo institucional. Hay una diferencia entre principios individuales y acuerdos institucionales. Los principios refieren a cualquier forma de evaluación, a toda. Evalúo sistemáticamente. Los criterios son respecto a una tarea concreta de un profesor específico. Por ejemplo, soy profe de lengua, evalúo una construcción de un texto informativo vinculado con un tema de ciencias, un texto informativo. Esa es la tarea. Los chicos van a redactar en clase un texto informativo o en la biblioteca un texto informativo. Mis criterios, que cumplan con los requisitos de un texto informativo, ¿sí? La persona enunciadora, las fuentes de los datos, dos, que incluya referencias bibliográficas. Esos son mis criterios. Son la regulación de los desempeños de los estudiantes, pero no en general, para esa prueba en específico. Entonces, mientras los principios son proposiciones muy generales, un paraguas que abarca a la evaluación del de matemática y a la evaluación del Colegio de Educación Física, los criterios son bien específicos de la tarea. Si vos sos profesor de artes o tutorás en una escuela donde hay una cuestión interesante respecto de un profesor de artes, tenés que ayudar a ese colega a establecer sus criterios. Vaya si es difícil establecer criterios
para una materia donde lo predominante es la creatividad y la originalidad, ¿no es cierto? ¿Qué es la originalidad? ¿Qué es la creatividad? ¡Wow! Es difícil. Entonces, volvemos. El diseño nos dice que, por un lado, miren qué respetuoso, ¿no? Por un lado tenés lo que prescribe el diseño, tu marco de referencia. Nuestra compañera, cuando habló del diseño curricular como marco de referencia, dijo entre otros, porque también está el plan de mejora, también está el proyecto institucional, también están los principios pedagógicos, didácticos. Por un lado está el diseño y por el otro lado las evidencias de los chicos, las evidencias de desempeño de los chicos. Ese es otro principio también que sirve para todas las asignaturas. La evaluación como comprensión, ¿sí? Como comprensión de toda una situación didáctica y no solo de una partecita. Por ahí ustedes pueden hacer link a algo que se llama evaluación iluminativa, ¿sí? Tengo que entender toda la situación de enseñanza, no solo la respuesta que da un estudiante. En algunos autores se habla de evaluación holística, en el mismo diseño se habla de evaluación integral, nos está diciendo que hay muchas dimensiones que permiten comprender la situación completa. Una evaluación sesgada es cuando tomo como evaluación, es una palabra que usan algunos investigadores, pero podemos usarla también nosotros, cuando de la situación de enseñanza y aprendizaje solo tomo un cachito, por ahí una respuesta de 5 palabras que dio el estudiante y no le doy ocasión de un desempeño un poco más integral. Cuando evalúo solo al estudiante y no mi desempeño, no estoy haciendo evaluación para la comprensión. Cuando hablábamos de del diseño curricular de ustedes evaluando para la comprensión, estamos hablando de esto, con miradas abarcativas, intentando que no se nos escapen detalles, intentando, lo vamos a ver en un cachito más, pero si nosotros tenemos en claro, dice Anijovic, que tenemos chicos distintos, nadie podría cuestionar, porque es un hecho que nos da en la cara, que los chicos tienen trayectorias escolares distintas y aprendizajes y construcciones distintas, ¿cómo no les vamos a dar ocasiones distintas de aprendizaje? El principio de Anijovic que vemos en un ratito es muy bueno. Detectar diversidad, pero también ofrecer diversidad. Es un gran principio. Y volvemos al diseño curricular. El diseño curricular nos acerca a principios potentes. La evaluación es una problematización, debo evaluar para la comprensión integradora, holística, completa. La mayor parte de los autores, como ya nos decía nuestro colega, hablan de evaluación para la comprensión. El gran autor, el autor que genera esa palabra, esa expresión se llama Robert Stake. Su libro también tiene que ver con evaluación para la comprensión. Stake se opone a evaluación para la comprensión respecto de una evaluación por estándares muy fijos y muy pautados. La evaluación tiene que servirme para tomar decisiones, ¿sí? La evaluación no es un fin en sí mismo. Cierto que he completado el trimestre, tengo que poner una nota, pero la evaluación tiene, como decía Stoffelin, recojo datos y tomo decisiones. Obvio respecto de la enseñanza y el aprendizaje, es lo que nos preocupa. Entonces, sustenta decisiones. Vamos a ir un poquito más rápido. Mejora la enseñanza, otra vez, ¿no? Todas las fuentes que conocemos son convergentes. Vamos. Mejora a los chicos, el aprendizaje, ese es el sentido. Es perspectiva política y abajo nos dicen perspectiva ética. La evaluación tiene un montón de condicionantes políticos. Resulta que los chicos tienen que estar en la escuela secundaria de manera obligatoria. Deben estar allí. Si mi evaluación es negativa, expulsiva, desaprobante, yo tengo que ponerme a pensar que ese chico ha de permanecer en la escuela secundaria
el tiempo que esté marcando la ley. En la escuela, por ahí hay principios, borro la palabra, por ahí hay acuerdos pedagógicos. Sí. Articulamos con la escuela primaria del barrio. Por ahí ya hay principios didácticos, ¿sí? Miren, estoy haciendo como una inclusión. Ya hay principios didácticos. Trabajaremos a partir de problemas, por ahí intentaremos conexiones con las asignaturas de cursado simultáneo y sucesivo. Ahora, acuerdos pedagógicos, acuerdos didácticos. La idea es que ustedes en el círculo y después los directores con sus docentes, acuerdos referidos a evaluación, con el camino de lo individual a la generalización que piensa cada uno, que nos dijo, que nos aportó nuestra compañera. Dentro de la evaluación formativa, uno de los principios de Rebecca Nijovic, a los que voy a llegar un ratito, es la evaluación siempre formativa, porque siempre modifica la enseñanza. Si ese profe que está tomando el coloquio es consciente de lo que están diciendo los estudiantes, quizás para el año próximo le sirva para modificar. Dentro de la evaluación formativa hay momentos de calificación, hay momentos de promoción, seguro que hay momentos de promoción, sí, no los podemos, calificación y hay momentos de promoción, no los podemos soslayar, hay una libreta de calificaciones que completamos, seguro, pero son dos momentos que no son insertos, sino que forman parte de un proceso mayor, ¿sí? ¿Qué es la evaluación? Debo decir por una cuestión de corrección que yo elegí algunas de las ideas, pero esa página 20 y siguientes es muy rica en cuestiones de evaluación, muy rica. Nos dice, además, el diseño curricular que debe ser la cuestión de la evaluación acordada institucionalmente. A mí me parece interesante que ese acuerdo institucional esté enmarcado, otra vez el gestito, acuerdos pedagógicos, acuerdos didácticos, acuerdos referidos a la evaluación. Esté enmarcado en el plan de mejora y en el proyecto que ha plasmado la institución. Intentando que no sea solo cuestión de palabras, sino que sean verdaderos compromisos. La tercera de las fuentes que ustedes, sus directivos, conocen es la conferencia Repensar las prácticas de enseñanza en el siglo XXI, que también nos ofrece, claro, hay aspectos relacionados con la planificación, aspectos relacionados con la enseñanza y aspectos relacionados con la evaluación. Yo puntualicé estos. ¿De evaluación? No alude específicamente a evaluación sino enseñanza, pero el doctor Ferreira define al aula como territorio de diversidades, lo que también aplica para la cuestión de la evaluación, ¿sí? Quizás la misma prueba, los mismos criterios o la misma resolución no sea la mejor respuesta para ser coherentes con esta diversidad que implica el territorio del aula. No nos tenemos que olvidar, y bueno, vamos a ver ahora la idea de Nijovic, que también tenemos que ofrecer formas de evaluación distintas. No necesariamente criterios, pero sí formatos de evaluación distintas. Entonces, el doctor Ferreira nos habla del aula como territorio de diversidades. Nos habla de la evaluación, evaluación como retroalimentación, ¿sí? Ferreira también elige la palabra retroalimentación, podría ser feedback, que es la que elige Nijovic, o podría ser regulación. En esta presentación de política educativa actual, lo son la ley, lo es el diseño y lo es esta conferencia que marca hitos para 2017. Se habla de la evaluación como proceso nutricio, lo definimos hoy temprano, ¿verdad?
La evaluación como transformación, wow. En ninguno de los documentos se usa una palabra tan contundente. No solo para cambiar, sino para transformar, dice Ferreira. Es muy interesante detenerse en esta palabra. En general, las pedagogías críticas hablan de un estudiante que tiene que entender su realidad para transformarla. En lugar de usar cambio, Ferreira usa la palabra transformación. Quizás, profe, empezar por la evaluación puede generar... Ustedes es cierto que tienen una organización anual de planificación, gestión de la enseñanza y evaluación, pero quizás la evaluación, dado que todo el mundo está preocupado por ella, puede ser la que genere las transformaciones. Los criterios de referencia que están en el diseño curricular, acá hay una pequeña discrepancia entre la palabra que usa el doctor Ferreira y la palabra que usa Anijovic. En el diseño curricular, según Anijovic, no puede haber criterios, porque el criterio consideramos que tiene que ver con cada instrumento de evaluación en específico, ¿sí? Sí hay grandes marcos de referencia en el diseño curricular respecto de la evaluación. A ver, la escuela secundaria es un ámbito de diversidades. Cada aula es una situación diversa. También, otra idea que a mí me pareció bien potente de la conferencia, creo que son 5 las ideas que yo puntualicé, es la evaluación como ocasión de reformular, de cambiar, ¿sí? Ferreira usa la palabra reformulación, volver a pensar y volver a diseñar, reorientar las prácticas de enseñanza. Es cierto, hablábamos en el recreo de las dificultades o las concepciones pétreas de algunos colegas de no querer reformular nada de lo que hacen, pase lo que pase alrededor. Bueno, intentaremos. Profes, la ley provincial de educación habla de la evaluación, los diseños curriculares hablan de la evaluación, la conferencia del doctor Ferreira habla de evaluación. Y hay 2 materiales más que están elegidos también por su potencialidad. Gestionar una escuela con aulas heterogéneas, específicamente el capítulo Nuevas formas de evaluar. Además de reconocer diversidades, ofrecer diversidades. En cuestiones de enseñanza, ustedes lo saben, ya leyeron esa parte, y también en cuestiones de evaluación. Hablábamos con nuestra compañera en el cortecito de café, porque siempre se entiende que la evaluación es una prueba. ¿Por qué no pensar en una lista de cotejo, en una rúbrica? Allí el instrumento de evaluación sería la observación. ¿Por qué no pensar en una pequeña presentación? ¿Por qué no pensar en un portfolio? Lo que nos está diciendo Anijovic, que ya nos lo dijo y por eso ustedes lo conocen, para gestionar la enseñanza tiene que ver con ofrecer diversidades para la evaluación, para que me demuestren distintos caminos. Que la evaluación, dice Anijovic, siempre formativa, siempre me tiene que ayudar a modificar la enseñanza, aun cuando sea una calificación, aun cuando sea el coloquio del que nos hablaba nuestra compañera. Para un profesor consciente, esa instancia de coloquio, si bien no para ese grupo que ya terminó porque estamos en diciembre, para el año que viene siempre la evaluación tiene que ser formativa para el profesor y para el chico, con los límites de los 10 minutos de coloquio, que de pronto son formativos para el profe pero no para el chico. Anijovic con ese lema nos está queriendo decir, ojo, que formativo y sumativo no están excluidos. La evaluación sumativa, tomar una prueba para poner una nota, no está mal, porque no lo haríamos. También puede ser sumativa, si los resultados de esa prueba no resultan los esperables o si hay errores recurrentes que el profe tiene que tomar para seguir trabajando. Lo que si no sería formativo es si fuera siempre corrido al fin del trimestre, al filo del trimestre, cuando no hay posibilidades para variar la enseñanza.
La tercera idea, Anijovic usa la expresión evaluación como feedback, ¿se acuerdan? Sí. Feedback, regulación o retroalimentación es la palabra que van a encontrar allí, del ámbito de la informática, del ámbito de los sistemas en realidad, pero la idea es la misma, ¿no? Frente a una intervención del estudiante, que mi respuesta sirva para que el chico siga elaborando. Y la última, creo, criterios muy claros para todos. Otra vez la cuestión de criterios, ¿sí? Que el chico sepa específicamente qué se espera de él en esta evaluación. Ustedes ya lo dijeron, en concordancia con los objetivos de la clase. Bueno, caminos distintos. Yo te puedo hacer un informe narrativo del portfolio de los directivos. Estos son los senderos de la diversidad en los territorios de los que nos hablaban nuestros compañeros, marcados por Rebecca Anijovic, ¿sí? El último de los materiales que ustedes tienen para incluir así como bibliografía disponible, esa es la idea, ¿no? Que esté disponible, es el material Evaluación de los aprendizajes en educación secundaria, del que les hablaba hoy temprano, que me enorgullece haber participado en su elaboración. Tiene dos partes, el material tiene principios, la evaluación tiene particularidades según el momento. No es lo mismo una evaluación diagnóstica en marzo que la evaluación diagnóstica que haces al comienzo de una unidad, de acuerdo con el momento, son distintos los instrumentos. Según la escala, no es lo mismo la evaluación de una clase que la evaluación de fin de año. ¿Andamos? Sí, tiene que ver con los contenidos que estás incluyendo. En general, en una evaluación de unidad somos mucho más detalladas que en una evaluación de fin de trimestre, que entraron muchas clases, y menos aún en una evaluación de fin de año, ¿sí? Entonces, tiene que ver con los tiempos didácticos, pero también con la escala, con el alcance, si vos querés, con los contenidos que estamos incluyendo en ellos. Y algunos que ya estuvimos trabajando. Es un proceso continuo, que es posible hacer cortes para revisar lo hecho y calificar, ¿sí? En ese proceso que nuestra compañera gestualizó así. Hay momentos de resumen de lo que Craven llama evaluación sumativa. La evaluación está fuertemente condicionada por los contenidos. De pronto podés hacer una prueba objetiva en ciencias naturales, una buena prueba objetiva, existen buenas pruebas objetivas, pero tal vez es más difícil que hagas una prueba objetiva, entendiendo por prueba objetiva aquella que da opciones muy cerradas, que hay que marcar con una cruz o completar con una palabra en filosofía. Porque los aprendizajes que vos previstes son más discursivos, más declarativos y no de palabras sueltas. No es lo mismo evaluar resolución de problemas en física que observar el desempeño del estudiante en un deporte. En un caso podés usar listas de cotejo y en otro lado, por ahí, tenés que observar desempeños libres en los alumnos. Como que los contenidos, si enseñás una técnica de laboratorio, en las prácticas de laboratorios de química, tenés que ser súper puntual, porque corre el riesgo el dedo del chico en esa práctica de laboratorio o el aire que están respirando todos. Entonces hay una checklist. Primero, usar el broche para tomar el tubo de ensayo. Después, prender el mechero. Después, acercar el tubo al mechero a una distancia de 20 centímetros de tu nariz y de cualquiera de las personas que esté rodeando tu experiencia. ¿Se dan cuenta que es una técnica? Hay como un estándar, un protocolo para que no haya accidentes. En este caso, protocolo de seguridad. Podría ser un protocolo también didáctico, ¿no? En educación física, para resguardar
a un miembro del otro grupo que es un metedor de goles, vos tenés que usar determinadas posiciones. En el material, evaluación de los aprendizajes, hay un desarrollo de todos los instrumentos de evaluación que yo conozco o que conocía en 2011 cuando lo elaboramos, cada uno de los cuales tiene un ejemplo. Algunos instrumentos sirven para conocimientos discursivos, hablados, otros sirven para conocimientos procedimentales, lo llamaríamos si nos anclamos en la reforma educativa de los 90, sirven para evaluar al chico, al estudiante haciendo cosas. Algunas son instancias grupales, algunas están buenas, me gusta, me entusiasma mucho portfolio, pero también me entusiasma mucho Ateneo. Ateneo es yo muestro algo que hice y el resto de los chicos respetuosamente, con pautas de intervención, me hace una retroalimentación cálida que le gustó de mi trabajo y una retroalimentación fría que podés mejorar de tu trabajo. Para algunas materias se presta, para otras materias no se presta. Si tu materia es de diseño se presta perfecto. Incluso diseño lingüístico, si tienen que escribir un cuento a los chicos, la cuestión es escribirlo y ponerlo a consideración del grupo. Es un ejercicio también muy interesante para los que escuchan, ser respetuosos y ser amplios en su consideración. Aquí entraría lo que la profe llamó hoy tempranito, coevaluación, evaluación por pares, heteroevaluación, otro te evalúa, otro que no es tu profe. En este documento ustedes tienen también, sí, voy rápido, vamos a volver a esto, me gusta mucho este cuadro, la segunda columna, la que tiene los numeritos 1, 2, 3, 4, 5, es de un británico, de Stephen Kemmis. Por ahí ustedes leyeron en pedagogía Cary Kemmis, ¿no es cierto? Que formaron ahí un combo. Kemmis está en la misma publicación que les nombré, habla de instrumentos más exigentes, son los que están arriba, y menos exigentes. Cuando solo a los pibes les pedís recuerdo de información, estás en el nivel de exigencia más bajo, memoria, los bulímicos, y nos cuenta cuáles son los instrumentos más exigentes, en los que los chicos crean un discurso, crean una ciudad, por ejemplo, diseñan, crean un emprendimiento previendo todo lo que necesitan. Bueno, por fin terminó mi breve recuperación de los conocimientos conceptuales, ¿sí?